yo leía este pasaje y decía, Dios mío, en las situaciones más difíciles que nosotros atravesamos a lo largo de nuestra vida, siempre hay alguien que va a estar con nosotros y va a acudir a nuestro encuentro, va a acudir a salvarnos, ¿no? Y celebrando ayer el Día del Amigo, decía, no hay mejor amigo que nuestro Señor Jesucristo. Y ayer estuvimos un ratito en la casa de nuestra hermana Reina, ahí pudiendo compartir algo. Y la verdad es que fue una bendición. Y ella habló acerca de un pasaje, acerca de Jesús, nuestro gran amigo. Y realmente es así. Y yo leía este pasaje hoy y decía, Señor, ante toda situación adversa, siempre has estado tú. Ante toda situación difícil, siempre tú te presentaste en nuestras vidas. No sé si le ha pasado a usted, si te ha pasado a vos, supongo que sí. Y estoy segura de que así fue, pero así fue en mi vida. Cada vez que he pasado momentos difíciles, puedo ver la mano poderosa de Dios levantándome. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del cansancio, Él es el que renueva mis fuerzas y Él es el que me lleva a esos buenos pastos, ¿no? Y es lo que te pasa a vos. Y es lo que pasaba aquí en medio de la barca, aquí entre estos hombres que le conocían a Jesús. Le conocían a Jesús. Ellos estaban atravesando una situación muy adversa, a pesar de ser hombres que eran pescadores. Muchos de ellos se dedicaban a la pesca. Conocían del mar, del río, de la pesca. Tenían un conocimiento tremendo. Sin embargo, estaban en medio de la tempestad. Sin embargo, estaban en medio del problema. Y sin embargo, estaban con miedo en medio del problema, sabiendo de que Jesús estaba con ellos. Muchas veces nosotros vivimos una vida con Dios, vivimos una vida con Jesús. Y está bárbaro cuando nosotros vemos los milagros de Dios. Está bárbaro cuando nosotros vemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Está bárbaro cuando vemos la multiplicación de Dios. Porque si vos te fijas en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, en los versículos anteriores, Jesús había hecho un milagro maravilloso, que era la multiplicación de los panes y de los peces. Un milagro tremendo. Y qué hermoso que es estar con Jesús cuando Él hace milagros. Pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de la tempestad? Yo leía este pasaje y decía, Señor, ¿qué es lo que habrán sentido estos hombres en medio de la dificultad, sabiendo de que vos estabas ahí? Porque si bien Él no estaba en la barca, pero la protección de Dios estaba sobre ellos y estuvo a lo largo de todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos. Digo, ¿qué llevó, Señor, a esta gente a tener miedo? Gente del mar, marineros, gente que sabía acerca de las tempestades, que quizás muchas veces atravesaron tempestades. ¿Qué los llevó a tener ese temor? ¿Qué los llevó a estar en esa situación de desesperación? Y Dios hablaba a mi corazón y me decía, no estaban en comunión conmigo. Y yo, cuando el Señor me hablaba de esto, no estaban en oración, no estaban en comunión conmigo. Si bien yo estaba en medio de ellos, ellos no habían entendido lo que es una vida de oración. Si vos te fijas en los primeros versículos que leímos, Jesús hace un maravilloso milagro. Multiplica, 5,000 personas son alimentadas. Pero Jesús va a un lugar. Jesús va a orar. Estos hombres no decidieron ir con Jesús a orar. La Biblia no habla de que ellos cultivaban una vida de oración. Ellos seguían a Jesús. Pero si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía la necesidad de orar, ¿cómo ellos no lo hacían, ¿no? Levanta tu mano conmigo y repite conmigo. En medio de la dificultad, no reconozco la voz de Dios porque no oro. Esta gente eran personas que estaban con Jesús, pero eran personas que no reconocían la voz de Dios porque no estaban en esa comunión con el Padre. Hay algo que nosotros
tenemos que entender de la vida de Jesús, de que Él, aún siendo Dios, Él tenía la necesidad de tener la comunión con el Padre. Cosa que estos discípulos, cosa que estos hombres no lo entendieron hasta después de que Jesús se fue de la tierra y recibieron el Espíritu Santo. Hubo un antes y un después, en la vida de ellos. Hubo un antes y un después de la muerte y la resurrección de Cristo. En este tiempo ellos no reconocían la voz de Dios. No conocían de que el Padre, de que Jesucristo, el Hijo, estaba allí con ellos. Y lo mismo le pasó al rey Saúl, ¿no? Un hombre que realmente fue elegido por Dios. Un hombre ungido por Dios. Un hombre que recibió la presencia, el Espíritu de Dios vino sobre él cuando fue elegido rey. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el acostumbramiento de saber de que Dios lo había elegido y lo había puesto como rey, él comenzó a perder esa comunión con Dios. Él comenzó a perder ese reconocimiento de la voz de Dios. Hasta que un día, si vos me acompañás a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Te voy a leer algunos versículos nomás porque es muy largo el texto. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios, de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Salta al versículo 9. Fíjate lo que hizo Saúl. Versículo 9 del mismo capítulo. Y Saúl y el pueblo perdonaron, repetí conmigo, perdonaron a Agag, el rey de Amalec, ¿sí? Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Dios, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Saúl, un hombre ungido por Dios. El Espíritu de Dios descendió sobre él cuando Dios lo eligió. El Espíritu de Dios iba con él, el primer rey de Israel, guiado por Dios, pero con el acostumbramiento dejó de reconocer la voz de Dios. Cuidado, iglesia, cuando dejamos de reconocer la voz de Dios, cuando dejamos de estar en contacto con Dios. Vivimos aquí en la iglesia, estamos todo el día en la iglesia y es maravilloso servir a Dios, pero descuidas tu vida de oración, descuidas tu contacto con Dios. La voz de Dios ya no es común para vos y vos comenzás a hacer lo que a vos te parece que Dios quiere, porque descuidás esa comunión con Dios. Los discípulos estaban con Jesús todo el tiempo, pero en el momento de la tempestad, ellos no lo reconocieron, no reconocieron a Jesús que venían. Y dijeron: ¡ay, un fantasma! Un fantasma. Y por ahí Pedro dice: si realmente eres Jesús, si realmente eres Jesús. ¿Cuánto tiempo había estado Pedro con Jesús? Y no le reconoció. Y no reconoció su voz, iglesia. ¿Cuánto tiempo?
cuántos milagros, cuántas experiencias, cuánto tiempo con Dios sin reconocerlo. Déjame decirte que el rey Saúl, por no reconocer a Dios, perdió su trono, perdió el favor de Dios, perdió todo lo que Dios le había dado. Él era un hombre común, pero elegido por Dios fue rey. Perdió su ministerio, perdió su lugar. Cuidado, iglesia, no dejes de reconocer la voz de Dios. Cuando sientas que estás obrando con tus fuerzas, con lo que vos pensás, con lo que vos crees, con lo que a vos te parece, ahí comienza tu decaimiento. Y si no te das cuenta, gracias, si no te das cuenta, cuando te diste cuenta, estás como Saúl, desechado por Dios. Distinto fue el rey David, que estaba en contacto con su Dios. Pecó, por supuesto que pecó, por supuesto que se equivocó, por supuesto que estuvo con Betsabé y mandó a matar al esposo de Betsabé, su amigo, uno de sus valientes, por supuesto. Pero él reconoció la voz de Dios cuando vino el profeta y se arrepintió y cambió, y Dios le dio otra oportunidad. Iglesia, podemos estar en todo, en la obra de Dios, y para nosotros es una bendición, porque la iglesia la tenemos que llevar todos. Pero no pierdas ese trato con Dios, no pierdas esa comunión con Dios, no pierdas ese reconocimiento de la voz de Dios, ese trato con Dios, ese tiempo tuyo con Dios, porque Dios te lo demanda. Porque la única manera en que vos te muevas bajo la voluntad de Dios es escuchándole a Él, es sabiendo lo que Él te dice a través de esa voz que viene a tu corazón, y principalmente y ante todo a través de su palabra, a través de su palabra. A veces pensamos que somos superhéroes. Ya recibí la unción de Dios, tengo el hablar en lenguas, tengo el liderazgo, tengo todo, y me olvido del tiempo con Dios. Es más importante mi trabajo, mi familia, mi facultad, mis amigos. Y no digo que no tomes ese tiempo. El ser humano es un ser integral, que está compuesto por un montón de partes que uno tiene que desarrollar, y está bueno y es sano. Pero principalmente el tiempo con Dios. Principalmente, decirle que está al lado, principalmente toma tiempo con Dios. Dios me hablaba y yo le decía: Señor, ¿por qué esta gente no te reconoció? ¿Por qué esta gente no entendió que eras tú el que venías caminando? Porque esta gente, después de haber visto tantos milagros, paralíticos caminar, ciegos ver, muertos resucitar, multiplicación sobrenatural, vieron tu sobrenaturalidad, ¿por qué no te reconocieron? Porque no tenían esa comunión con el Padre. No tenían esa comunión con el Padre. Hasta el punto que Pedro, en algún momento, Pedro le dice a Jesús: Jesús, es mucha la carga, no vayas a la cruz. Utilizado por Satanás mismo. Los discípulos sabían a lo que había venido Jesús. Ellos conocían, porque Jesús estuvo 3 años enseñándoles, mostrándoles, haciéndoles escuchar su voluntad y su voz. Pero Pedro, movido por sus emociones, por eso te estoy diciendo, iglesia, no te muevas por emociones, por lo que vos sentís. Movete por lo que dice la palabra de Dios. Movete por lo que Dios tiene para vos. El resto Dios después lo ordena, pero principalmente la voluntad de Dios a través de su palabra. Pedro le dice: no vayas a la cruz, es algo muy pesado, no lo hagas. Y Jesús enseguida le dice: sal de mí, Satanás. Uy, qué horrible que Dios nos diga, ¿no? Que Dios te diga: sal de mí, Satanás. ¿Qué dirías? Que el Señor nos libre.
A veces tenemos tempestades en nuestras vidas. Tenemos dificultades, hay luchas y queremos solucionarlas con nuestras fuerzas, iglesia. No vas a poder solucionar con tus fuerzas los problemas de tu vida, solo con las fuerzas de Dios, estando en comunión con tu Padre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué hizo David? Se arrepintió. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Saúl se sustentó en lo que yo siento. Yo siento esto y no me voy a mover de aquí. Esto es lo que yo siento y esto es lo que yo quiero. David no. David dijo: crea en mí, Señor, un corazón conforme a lo que vos querés. Señor, quítame, lávame de mi pecado. Salmo 55. Lávame de mi pecado, quítame de mi maldad. Haz tu voluntad en mí. Quito en esta hora mis sentimientos y pongo tu voluntad, porque allí alcanzaré mi milagro. Allí alcanzarás tu milagro, iglesia, cuando vos pongas la voluntad de Dios y vos estés en comunión con el Padre. Y vos estés en comunión con el Padre. Sola no vas a poder salir adelante. Por el contrario, vas a terminar como terminó Saúl, muerto. Allí hubo uno que le clavó una espada y murió, deshonrado. Podría haber sido un rey maravilloso. Podríamos haber leído las maravillas de Saúl, pero no. Él se guió por sus sentimientos y no por la voluntad y la palabra de Dios. Samuel llora mucho tiempo por Saúl porque lo amaba. Y Dios le dice: deja de llorar, porque este hombre no hizo mi voluntad, no hizo lo que yo le mandé, no hizo lo que yo le dije. Porque muchas veces nuestra mirada es corta. Nosotros vemos lo que es mejor para nosotros ahora, pero Dios ve lo que es mejor para nosotros a lo largo de todas nuestras vidas. A lo largo del tiempo, Amalek se levanta nuevamente y es uno de los pueblos que más problema le trajo a Israel en ese tiempo. Iglesia, escuchemos la voz de Dios. No te guíes por tus propios sentimientos. Ora a Dios. Y si hay algo que traba que vos avances y cumplas la voluntad de Dios, pedile a Dios. Pedile a Dios. Muchas veces hay cosas que nos duelen, nos lastiman. Pero es ahí cuando tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame en esto. Siento que sola no puedo, pero sé que con vos lo voy a superar. Sé que este dolor, esta tristeza, esta amargura se va a ir. Sé que este problema va a pasar. Sé que esto que estoy pasando es momentáneo. Y sé que lo que va a venir es mucho mejor. Y cuando vos tomás esa actitud, Dios toma tu oración, Dios toma tu dolor, Dios toma tu cansancio y lo transforma en fuerza de Dios. Y lo transforma en poder de Dios. Y lo transforma en personas en otro nivel. Y transforma lo que está destruido en una fortaleza. ¿Podés entenderlo? ¿Podés entender lo que te estoy diciendo? Los discípulos estaban desesperando en medio de la tempestad. Ellos pensaban que iban a morir, sabiendo que el dador de la vida estaba en medio de ellos. Aquel que les había dado la vida estaba ahí, pero ellos le tenían miedo a la muerte. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tremenda. Saber que el dador de la vida, aquel que resucitó a Lázaro, estaba con ellos y ellos temiéndole a la muerte. Muchas veces nosotros estamos así. El dador de la vida está en vos y muchas veces le tenés miedo a la muerte. Iglesia, mira en el lugar de privilegio que Dios te puso. Somos reyes y sacerdotes.
sos autoridad de Dios ante este mundo que no tiene a dónde ir. Este mundo no tiene destino, pero vos tenés un destino de gloria. Y por ahí estás en medio de la barca, en medio de la tempestad, estás en medio de la dificultad, estás en medio de la nada, estás en medio de la tiniebla y decís, acá me muero. Déjame decirte que el dador de la vida está con vos. El dador de la victoria está con vos. Aquel que puede hacer todas las cosas nuevas está con vos. Si vos mantenés una vida de oración. Decirle que está al lado tuyo. Si vos mantenés una vida de oración. Les voy a contar un testimonio personal de reconocer la voz de Dios. Cuando yo tuve a Ian, cuando estuve a punto de tener a Ian, estaba en casa. Vivíamos en la casa de mi mamá y empecé, ya estaba en tiempo de parto, y empecé a sentir unas pequeñas puntadas en la espalda. Yo durante el embarazo no tuve un dolor, gracias a Dios, Dios fue bueno conmigo, un dolor a pesar de haber engordado como 25 kilos, era, creo que una heladera de 2 puertas, enorme. Empecé a sentir unas puntaditas ahí. Entonces era, no sé, ¿qué serían? 4 o 5 de la mañana, más o menos. Y le digo a mi mamá, no, el pastor le dice, tiene unas puntaditas, Claudia. Mi papá se despertó, dijo, no, vamos al hospital. Mi papá fue taxista mucho tiempo y llevó muchas mujeres parturientas, ¿no? Entonces tuvo muchas experiencias de mujeres que estuvieron a punto de tener sus bebés en el taxi. Entonces dice, no, vamos a llevarla. Nosotros teníamos 24, 25 años, no entendíamos nada. Y yo no sentía apenas un dolorcito acá, pero era muy leve. Digo, bueno, me levanto, me doy una ducha, ya preparo algunas cosas, pero sin pensar que lo iba a tener, ¿no? Vamos en el auto y ya la puntadita que era así de chiquitita comenzó a hacerse un poquito más grande. Ya se empezó a sentir un poquito la columna, ya la cadera empezó a sentir algunos dolores, ¿no? Las mujeres me van a entender lo que les explico, los varones, bueno, escuchen el relato nomás. Y llegué a la clínica de la Esperanza. Yo iba caminando lo más bien con el bolso, esperé que llegue la ginecóloga. Y bueno, pase mamá, a ver, me revisa. ¿Todo bien? Le digo, yo me siento en la camilla. No, todo bien, no, vas a tener. Digo, ¿cómo voy a tener? Yo no siento nada. ¿Rompiste bolsa, mamá? Me dice. Yo ni cuenta me había dado que había roto bolsa. Se ve que cuando me estaba bañando, ahí rompí bolsa, no sé. Trae la silla de ruedas. Y yo digo, ¿para qué quieren una silla de ruedas si yo puedo caminar? No, mamá, sentate en la silla de ruedas. Me llevan con la silla de ruedas al 3er piso. Ahí, bueno, empiezan ahí ya a preparar todo. Bueno, qué bueno. Empiezan las puntaditas, que ya no eran puntaditas. Empiezan ya las puntadas. Fuertes. Me acordé de Eva. Ustedes no saben cómo me acordé de Eva. Todo por tu culpa, Eva. Me acordé de Eva. Y resulta que, bueno, viene la enfermera, mamá, ya tenés 5 o 6 de dilatación, ya falta poco. Gracias a Dios yo tengo unos partos muy rápidos. No tengo mucho tiempo de trabajo de parto. Me llevan al quirófano. Bueno, gloria al Señor. Rápido, unos dolores insoportables. Bueno, nace Ian, gloria a Dios. Ahí entra el pastor, está ahí. Ian llora tanto. Ian fue un nene tan llorón. Lloraba. Bárbara, nada. Bárbara no lloró cuando nació. Bárbara era tan chiquitita. Bárbara no lloró. Pero Ian lloraba. Lo agarraba la enfermera, lloraba. Papá, agárrelo. Lloraba. ¿No? Lo llevan allá a neonatología, lo limpian, lloraba. Yo escuchaba que lloraba, gritaba, pero no lloraba. Esos bebés que gritan. Gritaba como loco. Hasta que dice la enfermera, ya está limpito, mamá, agárrelo. Yo lo agarro y le digo, bebé, ya está, ya pasó.
ya pasó. Es algo que nunca me voy a olvidar. Ya pasó, ya está, ya pasó. Abrió los ojos así, dejó de llorar y se durmió. ¿A qué voy con esto? Yo siempre le hablaba a Ian en la panza. Yo siempre le cantaba a Ian en la panza. Él conocía mi voz. 9 meses tuvo para conocer mi voz, porque Él estaba en contacto conmigo. ¿Entendés lo que te digo? Muchos pudieron estar alrededor, abrigarlo porque tenía frío, ponerle la manta, limpiarlo, el padre agarrarlo. Pero yo le hablé 9 meses a ese bebé en la panza. Y cuando yo lo agarré, él sintió la protección de su madre. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando vos estás en comunión con Dios y en medio de ese llanto y de ese dolor, cuando Dios te habla, sentís la protección del Padre y ahí te sentís seguro. Y ahí te sentís seguro. No va a haber nada que pueda sacarte del pozo de desesperación. No va a haber nada que pueda sacarte del dolor y de la tristeza más que el abrazo del Padre. Ese acurrucamiento del Padre. Ese abrazo del Padre que te dice, ya está, ya está. Ya pasó el momento traumático. Ya pasó el momento que tuviste que pelear por nacer. Ya pasó ese momento de dureza, de dolor, porque momento de dolor para el bebé, para la mamá, pero también para el bebé. Momento de prueba, momento de lucha, cuando vos estás en comunión con el Padre. ¿Entendés lo que te digo? Estos discípulos estaban con Jesús, veían las maravillas de Jesús, pero no estaban en comunión con el Padre. Estuvieron en comunión después de que Jesús se fue. ¡Qué loco! ¡Qué cosa! No haber aprovechado esos 3 años con Dios mismo ahí. Con Dios mismo ahí. Por ahí nosotros hubiésemos hecho lo mismo. No sé. O por ahí hubiésemos ido a apartarnos con Jesús, a orar con Él, a tomar ese tiempo de oración. Iglesia, déjame decirte que en medio de la tempestad, en medio del problema, vos reconocés la voz de Dios cuando estás en comunión con el Padre, cuando lo escuchás, cuando lees su palabra y cuando haces su voluntad. Su voluntad. Cuando te corres de la voluntad del Padre, estás en la barca y en la tempestad. Levanta tu mano conmigo y repetí: cuando no oro, quito la mirada de Jesús. Nosotros podemos venir a la iglesia y escuchar sermones bonitos. Hay muchas iglesias, hay iglesias en este tiempo psicológicas, ya lo he dicho yo, psicológicas que trabajan con tu alma. Está bueno, está lindo tener un aliciente al alma. Hay iglesias motivacionales que vos salís de la iglesia y te querés llevar el mundo por delante y sos el campeón y el mejor y empezás a pisar pollitos. Te crees el dueño de todo. Pero lo importante es que vos te mantengas mirando a Jesús. Ni lo motivacional, ni el área psicológica te va a llevar adelante. En medio de los mares de tus dificultades, solo mantener la mirada de Jesús. O fíjate, estos hermosos discípulos, porque nos han enseñado y nos siguen enseñando. Estaba Jesús ahí. Pedro le dice: Jesús, si realmente eres Jesús, porque realmente no lo reconocía, si realmente eres Jesús, haceme bajar y que camine yo por las aguas y que vaya a vos. Bueno, le dijo Jesús, baja. ¿Y qué pasó cuando bajó? ¿Se hundió? ¿Qué pasó cuando bajó Pedro? A ver, contéstenme, así tomo un poco de té. ¿Qué pasó? Él caminó sobre las aguas. Ahora yo te animo a que vos vayas al Río de la Plata a ver si podés caminar sobre las aguas.
¿Podremos caminar sobre las aguas? Estaba Jesús ahí. El milagro de Jesús estaba ahí. Jesús le estaba haciendo el milagro a Pedro. Le estaba demostrando el señorío. Le estaba demostrando que él con Jesús podía hacer cualquier cosa. Pero Pedro, al no tener una vida de oración, en vez de ver su milagro, de que estaba caminando sobre el agua, de que estaba sobre su milagro, él lo que hizo es desviar la mirada de Jesús y miró la tempestad. ¿Cuántas veces nosotros estamos en el milagro? El milagro de Dios ya está en tu vida y no lo podés ver porque no estás en comunión con Dios. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Estaba haciendo algo sobrenatural. Estaba viviendo una sobrenaturalidad dada por Dios, como lo podés vivir vos, como lo puedo vivir yo. Pero él no se había dado cuenta, porque era un hombre que no estaba en comunión con el Padre, no estaba en comunión con Jesús, no estaba en sintonía. Su mirada era el problema, su mirada era las olas, su mirada era la tempestad, su mirada era lo que le pasaba en su entorno y no miraba lo que Jesús ya estaba haciendo en su vida. El milagro de caminar sobre las aguas. ¿Cuántas veces nosotros, iglesia, tenemos ya el milagro acá en nuestras manos y miramos la tempestad y miramos el problema y miramos que las cosas no avanzan y miramos que yo no siento, que yo no quiero, que yo no puedo, y miramos el yo, lo que me pasa a mí? Y no miramos lo que Dios ya dijo de vos, lo que Dios ya te dio, lo que Dios ya te prometió. Por ahí con los ojos naturales no lo ves, pero con los ojos espirituales ya está el milagro. Estás parado sobre tu milagro y muchas veces no lo ves. Y miras la tempestad y quitas la mirada de Jesús. Tu fe comienza a decaer. Y comenzás a mirar al mundo y te sentís atraído por el mundo porque pensás que el mundo te va a dar la solución. Déjame decirte, iglesia, que solo el milagro te lo da Dios. El caminar sobre las aguas solamente te lo da Dios. El mundo, la tempestad, lo que va a hacer es que te hundas. Primero los tobillos, las rodillas, la cintura, los hombros, y cuando te diste cuenta, te ahogaste. Hay una oportunidad, iglesia, para tu milagro, para tu vida espiritual, para tu ministerio, para tu problema, para tu familia, para lo que vos anhelás en tu vida. Y es que debemos mantenernos en oración con el Padre, en comunión con Él, reconociendo su voz, reconociéndole a Él y manteniendo tu mirada puesta en Él. El apóstol Pablo dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el único que hizo que vos puedas ser un hombre y una mujer de victoria, el único que hizo que tengas vida y vida en abundancia, y el único que logró que tengas una vida de trascendencia.